Esta es una historia de ficción. Todos los personajes y lugares son ficticios. Al volante, sed prudentes y respetad el código de circulación. por hora, hay vídeo demostrativo. La gente habla de muchos caballos de barra de bar. ¿Y qué tal es conducir por la derecha? Que poco me gustan los badenes. Damos comienzo a la segunda temporada. Hoy hemos traído aquí un Mitsubishi GTO de la mano de Pablo. Lo más importante, disfrutar del coche y disfrutar del vídeo. ¿Este coche qué motor lleva? ¿De qué año es? Pues es un GTO del año 90. El resto del mundo no llegó el Mitsubishi 3000 GT hasta el 91. Pero en Japón empezó la producción en el 90 y este además es de los primeros, creo que es el número 478 de bastidor. Y lleva un 3000 V6 con dos turbos gemelos. Vale, ¿cómo así GTO? Porque mucha gente dice 3000 GT, ¿qué versiones sí, hay? Realmente GTO es el nombre original del coche en Japón. Lo que pasa es que para el resto del mundo pues existía ya el Ferrari GTO, el Pontiac GTO, entonces le tuvieron que llamar 3000 GT porque tenía 3000 de cilindrada. Pero realmente el original es GTO. ¿Y sabes si hay alguna diferencia entre el GTO y el 3000 GT? Pues el GTO tienen todos el volante a la derecha, porque son japoneses, y vienen sin catalizar y limitado a 280 caballos por el pacto de Japón. En el resto del mundo pues había versiones de 286 y los americanos 320. ¿Y qué tal es conducir por la derecha? Lo acostumbras en 50 kilómetros. Sí, lo malo es los peajes, el Macauto y esas chorradillas, que te tienes que bajar o hacer el gusano por dentro del coche, pero te acostumbras. ¿Y los 280 caballos qué tal? Pues el coche nunca lo he conducido con 280 caballos, cuando lo compré ya tenía 350 o así, y ahora pues con el mapa fuerte creo que saca 420 o por ahí. Parece que no, pero dices, joder, 420 caballos tiene que volar, es un poco perezoso. ¿A cuánto se puede poner de máxima, velocidad máxima? El coche a tope te pilla a 300 por hora, hay vídeo demostrativo. Cuando digo perezoso me refiero de 0 a 140 explota como un cohete y luego como de 140 a 220 es como que se nota ahí que las marchas son largas y le cuesta un poco recuperar, pero luego, vamos, pasa de 250 como que ni se entera el cabrón de él. Este coche, para comprarlo ahora mismo, ¿cómo está el tema de segunda mano de estos coches? Pues la verdad que están, a ver, yo creo que es el menos valorado del JDM, pero empiezan a estar caretes también. Uno en buen estado de 15 o así no te baja, yo creo, el turbo. Y los atmosféricos, pues igual los tienes en 8 o 10. ¿Los atmosféricos eran 4x4? Había de todo, había delantera y había 4x4. Lo que pasa es que eran 225 caballos y luego había un motor por ahí que eran 170. Que ese tiene que ser una castaña inmunda. Sí, la verdad, porque ¿cuánto pesa este coche? Este pesa 1740. La hostia. Y había versiones que pesaban más. Este porque está un poco, no tiene cuero ni tiene airbag del pasajero, sí. va más libre, pero los que iban cargados a tope a full de extras, había alguno que pesaba casi 2000. Sí, que además este está preparadillo, ¿no? Porque tiene una historia, o sea, es japonés real, es un coche traído de Japón. Sí. Y ya tenía cosillas de historias pasadas. El dueño japonés no sé a qué se dedicaba, pero tiene botones por ahí debajo del volante que apagan las luces de atrás, hay otro botón que te enciende las luces de freno sin pisar el freno, tiene movidas raras que yo creo que eran para escaparse por la noche o algo. Igual era del Midnight Club o algo. Sí, vete a saber. Y bueno, ¿qué más cosillas tiene así pues mira, preparadas o que te vinieran ya? O que yo ya lo cogí con el motor forjado, lleva el motor forjado entero, con piezas de Brian Cower, si no me equivoco. Sí. Y lo preparó un preparador de Reino Unido que se llama Sumiyaka, que es especialista de 3000 GT y GTO. Y luego yo le metí un intercooler el más grande que había, los turbos un poco más grandes que los de serie, tampoco enormes porque tampoco quiero explotarlo, pero si es que los de serie mismamente, si los soplas ya el coche anda un montón. Entonces con meterle un poquito más y que fueran de más calidad y más modernos, sobra. Para sacar 500 caballos te vale. Buah. Si quieres sacar 1000, pues es que... Sí, porque además ya se nota que el coche va sufriendo, ¿no? Ahí al límite. Sí, joder. Además es que cada vez que le piso se rompe algo. Se suelta algún manguito o algo empieza a sonar que antes no sonaba. Llevas intercooler, llevas tuberías... Sí, llevo escape recto completo, escape libre, se me va a olvidar cosas seguro. Llevo suspensiones... Suspensiones, las Yellow Speed... Las llantas, partí una llanta, llevaba antes unas llantas que eran de un Infiniti G35, partí una, no sé cómo cojones la partí, pero de repente un día me di cuenta que estaba rajada uno de los radios y le metí las del 350Z,
La gente pregunta, ¿y por qué las del 350Z si es un Mitsubishi? Pues Porque al final son unas raíz forjadas. Sí, Es no, que y que le para queda- meter unas Juan Ramón de 800 euros, pues es que por 800 euros tienes estas que son indestructibles y encima son ligeras de la hostia. Ujú. ¿Y qué medida de neumático lleva esto? 2,25. Podría llevar hasta 2,55, pero Hostia. yo soy de rueda flaca. 2,25, Que 18. el coche gasta menos y corre más. Cuanto más flaca, mejor. ¿Qué más cosillas? ¿Relojes de interior y así? Vale, sí, le metí, bueno, lo típico, reloj de temperatura, de sonda para medir la mezcla. Lo que pasa es que la quemó y no funciona. Y tampoco me molesta en arreglarla. Llevo un voltímetro, la verdad es que no sé ni para qué. Y luego ya tengo el reloj de presión del turbo y luego tengo otro reloj de presión del turbo en la controladora. O sea, lo tengo dos veces. Y el Lleva un turbo timer turbo timer. ahí encima del volante, que es inteligente además. Según le vas pisando al coche van subiendo los segundos y cuanto más caña le das, de normal se queda 5 segundos como mínimo encendido desde que quitas la llave. Ujú. Si te metes y le achuchas un poco, pues igual te sube a 20, 30 segundos. La vez que lo puse a 300 tardó 7 minutos a apagarse. Buah. Pensaba que se había jodido el cacharro y iba a soltar la batería para que se pare y... ¿Alguna secuela de eso del coche o no? Ni se enteró. No le pasó No se nada. calentaba a 300. No, lo que bajó es la aguja de la gasolina, pero que alucinas. O sea, si fue el tramo de pruebas, digamos, fue como 25 kilómetros de ida despacito tanteando el coche y luego 25 kilómetros a fondo. Ujú. Y se chupó igual medio depósito. Buah. Pisándole vale, pero yendo de normal, ¿qué tal es? No le dura mucho, la verdad. Son 75 litros y yo creo que nunca he hecho más de 350 kilómetros. Sí, es que además ya huele a como que la va Sí. soltando por detrás. Además que da igual que vayas a 180 que a 90. Gasta un huevo igual. Te gasta menos a 90, lógicamente, pero de 12 litros o 13 no lo bajas ni en punto muerto. Ujú. Y así temas curiosos que no conozca la gente, por ejemplo, esto de aquí Sí, que se piensan que es una toma de aire o y que es para la copela o que- de sí, eso es, porque si no la copela pega en el capó. de lo bajo que Lleva está. ese huequito. Sí, además esto es como plástico. Está bien apretadito dentro. Buah, Para no te trabajar. cabe la mano. O sea, para... No sé qué iba a hacer yo. Para cambiar el caudalímetro hay que desmontar la batería y 10.000 cosas. Y para la distribución, La distribución al taller. Y además, bueno, el taller que lo llevé porque es de confianza y tal, pero me ponían mala cara en todos los lados. sí, ¿no? El sitio que lo llevaba, aquí no me traigas esto, que es un movidón. Y digo, joder, pues a ver dónde coño lo llevo. No, y mejor también, porque si no se atreven, por algo será. Sí, sí, o digo, sea, que luego si se quede... si no lo quiere hacer un mecánico, no sé quién lo va a hacer, un panadero. Sí, y otras cosas más, por ejemplo, el alerón, que es... Sí, ¿Activo? este coche lleva aerodinámica activa, que bueno, en función de la velocidad, las frenadas y tal, se va regulando. Y lo que pasa es que dejó de funcionar un día y la verdad que tampoco me he molestado, porque se ha quedado en posición velocidad. Sí, igual Y ya el ir está. a 300 le ha pasado. Así, mira, una de las cosas que pasaban al ir a 300 por hora era que el alerón vibraba, que yo pensaba que iba a volver sin él. Buah. Y la guantera también, la guantera parecía que se iba a abrir y se iba a salir todo. Bueno, y luego este modelo de serie llevaba también activo adelante. Sí, lo que pasa es que cuando puse el intercooler me chocaba y dije fuera. Sí. Y Sí. lleva la parrilla del segunda fase, ¿no? Eso es, le quitaron el paragolpes del fase 1, era más cuadrado y más feote y le pusieron este y la verdad que le queda de cojones. Yo la verdad que cuando me compré el coche ni me enteré de que lo tenía y luego un día dije, hostia, si este paragolpes no es el suyo, pero le queda súper bien. Que luego empiezas a aprender del modelo, ¿no? Claro, En cuanto ya sí. tienes uno, te aprendes todo. Y seguro que hay cosas todavía que no sé de él, pero bueno. Sí, sí, sí. Mm. Y la matrícula de histórico, Sí, bueno, el coche estuvo en Japón del año 90 al 2001. En el 2001 lo compró un inglés, se lo llevó a Reino Unido, lo matriculó allá y yo lo cogí con matrícula de Reino Unido. Y para matricularlo en España es imposible porque no tiene catalizador, si le pones un catalizador tienes que homologarlo, no se puede homologar, entonces era como una trampa que no se puede homologar el coche. Entonces sí, solamente se podía hacer histórico, no quedaba otra. Y ya que me había comprado el coche sin pensar, pues no me quedó otra que tragar y hacerlo histórico. Tengo esto del capó que todo el mundo me pregunta, joder, ¿llevas el capó abierto? Digo, no lo llevo abierto, llevo unos elevadores de capó para que salga el aire caliente, porque este coche se calienta un montón. O sea, no se calienta el refrigerante, pero el calor del vano motor es brutal. ¿Ves ahí las ondas del calor escapando para arriba? tema seguros y eso, ¿o ¿cómo está? con Seguro este de coche? clásico, Normal. 80 euros al año con grúa y todo, no me complico mucho más. Total, para lo que sale el coche, que es para eventos y poco más, pues no necesita más. ¿A qué eventos ha ido este coche? Pues a la Initial de Olaverría lo he llevado, por lo menos 2 veces lo he llevado. Y al circuito de los Arcos también lo he llevado alguna vez.
y bueno, pues algún día me apetecía dar una vuelta con el coche. Sí, sí. No siempre es eventos, pero sí. Y no sé qué más contarte. El motor te lo tengo que enseñar porque es digno de ver. Vale. Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Qué es lo que tiene aquí? Me llama Bueno, aquí la atención todo lo que brilla. sí, y... mira, ya me estoy dando cuenta cosas que se me habían olvidado antes. El radiador de Mishimoto, Vale. el que tenía de serie es más delgado y bueno, tampoco se calentaba el coche. ¿Has Pero notado algo? va más frío. Como lleva termostato de competición, de estos que abren a 70 y pico grados, Ujú. pues con este radiador alcanza los 70 y pico grados. Con el otro aún así no bajaba de 90 el cabrón. Pero vaya, indispensable. Para zumbarle y sobre todo en verano, radiador gordo. Manguitos Mishimoto también. El Ahí reloj. lleva un sensor de temperatura. Como no me fío mucho del reloj de serie del coche, porque además no sabes qué grados son ni nada. Ujú. Y igual lleva de estos que son antipánico, que se mueven un poquito solamente cuando ya está el coche ardiendo. Sí. Pues le puse uno y veo los grados exactos y ya está. Y Aquí está el preparador, ¿no? eso es, Sumiyaka ese, sí, sí. Cuando le hizo el motor le pusieron la pegatina ahí. Ujú. La barra de torretas, que es enorme de grande. Ya te digo. Sí, sí, es como una viga de una casa, más o menos. Lo de las copelas que decíamos antes, este es el huequito Sí. que por el otro lado se ve como una protuberancia, es ese, para que no choque aquí. Filtro de aire de Cayenne, está ahí la válvula de descarga, que es una, no sé si es una Blitz o una Tial, ahora no me acuerdo. Tenía una, ¿cómo se llamaba? Una Nomad Racing, Sí, puede ser. Nomad. Y la cambié, bueno, se la regalé a un amigo y me puse esta que me venía con el intercooler y bueno, suena bonita. Pues los manguitos de vacío le cambié todos porque un día me volví loco con una fuga y el coche no iba bien. Ahí llevo un apaño, aquí llevo un apaño que no sé si se verá, pero le quité un retorno que le puse un tornillo que es para engañar a la centralita con el soplado, porque si no la centralita te capaba la inyección. O sea, había un límite. Sí, aunque se reprogramó y lleva la centralita que lleva, la ha hecho Sumiyaka y tal, pero aún así tiene algún puto parámetro por ahí que te capa la presión y me dijeron, hazle esto, mano de santo. Ya está. Sí, lo que te decía antes, bueno, sí, los cables de las bujías. Después de hacer todo el motor y hacer tantas historias, pues ponerle unas bujías de mierda y unos cables de mierda tampoco... Bueno, ¿qué tal es cambiar las bujías con esto? Buah, las cambié una vez y no sé si las voy a volver a cambiar. Los manguitos de gasolina, pues no me fío de que me haga una fuga y arda el coche, pues manguitos mallaos y ya está. Toda la tubería esta Sí. que se ve por todos La gente se lados. piensa que es postureo, porque queda más bonito el motor y no es así, es porque cuando tienes un coche que sopla mucho, los manguitos de goma se contraen al succionar y pierde caudal de aire. Entonces con estos, pues sí que es verdad que se calientan más que uno de goma, pero paso a llevar intercooler y ya está. Por lo menos no se contraen. ¿Problema que tiene? Pues que todas las uniones son de silicona y a partir de cierto soplado, pues o los sueldas, como hacen en los coches de drag, que sueldan todos los manguitos para que no haya una puta fuga, o cada 2x3 a reapretar. Claro, eso ya para potencias enormes. Ya, justo este O sea, está más o menos en el límite, a veces se aflojan, Sí, a veces o sea, a está... partir ya de potencias serias, que Sí. mucha gente dice, wow, Supra 500 caballos, no Sí. me creo nada. Nada, A partir de 400-500 ya empiezan a estar las cosas serias. la gente habla muchos caballos de barra Sí. de bar, se creen que un Eso Supra es. tiene 1000 caballos cuando sale de la Toyota Sí. y la realidad es que para sacar 1000 caballos a un coche igual tienes que fundir 50.000 euros en el motor. Y hasta poco yo creo que se me hace. Sí. Porque al final con lo que nos fundimos en esto... Claro, es la barrera está muy de lejos, fiabilidad, potencia. Sí, No puedes tener una sin la otra, nada. Tienes ya que tener todo a medida. sí, hay que buscar el equilibrio. Cambiar el intercooler de este coche son 24 horas de trabajo, o eso me costó a mí. De serie son dos intercooler pequeños, que va uno aquí y otro allá, uno para cada turbo. Claro, Entonces, es un jaleo, ¿no? claro, tiene un entramado de tuberías que ya te mandaré la foto, por si la quieres poner por ahí, pero es un puto mapa. Yo tuve que montar el intercooler fuera del coche, todas las tuberías, para saber cómo iba y luego ya, pieza por pieza, poniéndolas en el coche, porque si empiezas a ponerlas así a improvisar, no sabes cómo va. La verdad que está Aire bien. acondicionado, llevaba antes. Llevaba y lo cargué, llevaba el gas viejo, me cobraron 150 euros por cargarlo y duró una semana. Y dije, pues total, me estorbaba un montón el condensador del aire acondicionado para pasar las tuberías esas y dije, Sí, fuera, total, no sí, funciona. Es que es inviable, o sea, Menos no peso. entra nada ahí. Y una de las cosas que tiene, la cajita esa negra que está ahí donde lo Sí. de los fusibles es la silga del acelerador que pasa por allí. ¿Cómo? Sí, ¿Esto? sí. En su día este coche tenía control de crucero también, entonces lleva como dos silgas. Una que tira con un motorcito y otra que es la del pedal del acelerador.
Entonces, los 3000 GTs europeos, como llevan el volante al otro lado, la silga es corta, pero en este coche lleva el volante allá y pega una vuelta por todo el coche para llegar hasta ahí. El número de bastidor que lleva corto. Me lo sé hasta de memoria, de lo corto que es. Z16A, Damos una vuelta a ver qué te parece. La verdad es que lo he probado esta mañana cuando venía por aquí y no va bien. Vale. Va como que va rico de gasolina, va pesado y se ahoga, pero bueno, podemos darle una vuelta y si se quiere portar, igual te enseña algo de lo que tiene. Hace un poco de ruido. Suena bien, sí. Suena gordo. Buah, Qué poco me gustan los badenes. ya. Es que hasta yendo normal hace un ruido que te cagas. Sí, sí, sí. Vamos a ir despacillo, no sea que esté justo los guardias aquí esperando. Ya, igual también otra vez que no llevo bien configurada la esta porque de estar con las baterías conectadas ahora borro todos los parámetros. Ah, bueno, Pero claro. bueno, Claro, porque ha estado parado, sí. sí se nota que hace como un poquillo de... como que no va fino del todo, pero... Sí, va brrr, como que se ahoga. Sí, pero vamos, en el pretoncillo ese minúsculo ya se notaba como mucho poderío. Sí. Bueno, dentro de lo duro que es, bastante cómodo. Es que los asientos son blanditos. Sí. La gente dice, va, ponle unos vaques. Digo, va, pero si es que eso es como ir a estar sentado en un puto retrete que no te puedes ni mover. Eso para el circuito está muy bien, pero para el día a día no me jodas. Esto sujeta Ya. bastante bien, además. Además son eléctricos que se aprietan las orejas y todo. Hay que encontrar el equilibrio. Tiene las marchas tan largas que vamos en tercera a 95 por hora y no va fuerte. A poner el mando de las luces, que el total luego se va a salir. Quiero que me sorprenda, a ver si... A ver si quiere correr. A ver si... Ahí como falla. Ya, pero hostias. Pues para fallar, madre mía. No me quiero imaginar cuando no falle. Pero es que la respuesta es... Buah, se ha enfadado. Sí, se han asustado. Vale, A ver, yo creo que han oído el ruido. a ver si aquí le podemos dar otro. Hay que irse ya de aquí. Ya siento esta despedida modo express, pero es lo que hay. Cuando se hacen estas cosas hay que guardar el coche de inmediato, compártelo por la comunidad JDM, que se vean estos proyectos que son muy chulos, que normalmente se les da muy poquita visibilidad, son coches que están parados mucho tiempo porque siempre tienen problemas y trabas legales y de todo, y hay que darle un poquito de visibilidad, así que os agradezco muchísimo que lo compartáis. Se irán haciendo más entrevistas, ¿vale? Este es el comienzo de una segunda temporada. La primera fue muy buena y espero seguir aprendiendo y aportando más calidad. También podéis apoyar mi trabajo haciéndoos miembros del canal, que tenemos un canalcito de Telegram, descuentos para cositas y eso es genial, me da una motivación enorme. Así que no me enrollo más, que nos tenemos que largar ya de aquí, pero pitando. Venga, chavales, un saludo, hasta luego.